Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa especial en la radio social labarandilla.org. Hoy lo vamos a dedicar al mundo de las residencias, que tanta polémica y tanto sufrimiento han padecido durante esta pandemia y siguen todavía sufriendo todos los actores, digo, desde los trabajadores hasta los directores de residencia y hasta los propietarios. Y hoy un programa especial donde pues vamos a tener el honor de hablar con don Cristóbal Valderas, presidente de CLECE y de la asociación Corazón y Manos. Probablemente voy a decir que CLECE, a excepción de Mercadona, ha sido la empresa que más trabajadores ha tenido en España durante toda esta pandemia en servicios tan dispares como la limpieza de hospitales, la distribución de alimentos, residencias, etc. Don Cristóbal Valderas, muy buenas. Buenos días, José Manuel, buenos días. Bueno, no te voy a preguntar por todo el trabajo que habéis hecho, a lo largo de la conversación saldrá, porque sé que con 80.000 trabajadores está claro que habéis estado en muchos sitios. Por tanto, luego comentamos dónde habéis estado trabajando durante toda esta pandemia y la labor que habéis hecho por la salud de todos los españoles. Después tenemos a Íñigo Aggi, vicepresidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, es consejero de Servicios Sociales del Gobierno de Navarra y es diputado del Gobierno de la Nación. Uno de los promotores que consiguió que entre 80.000 y 100.000 personas con discapacidad o tutelados pudieran votar en España, porque hasta el año 2018 tenían prohibido votar. Y mi admiración especial hacia él, porque consiguió que en noviembre del 2017 el Congreso de los Diputados aprobara una PNL sobre prevención del suicidio. Agradecer que hayas parado en la carretera porque sé que vas a una reunión en Valencia y has tenido que salir un rato antes de Pamplona. Íñigo, muy buenos días. Buenos días, José Manuel, y también un abrazo muy fuerte a todos el resto de contertulios. Venga, pues sigo. Don Alberto Reyero, consejero de Servicios Sociales, Familias y otras cosas más, que tiene un nombre muy largo, de la Comunidad de Madrid. Si alguien no lo conoce, diré que es la persona que desearían algunos políticos en la CAN que dimitiera, para evitar el lío que se ha formado entre las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales con motivo de las residencias y la forma de entender cómo se tenían que tratar a las personas mayores. Tengo que decir que el otro día un buen amigo mío y conocido el consejero me decía, a raíz de una nota que publiqué el otro día en Política Local, que cómo apoyaba a una persona que había perdido fuerza y que incluso dentro de un tiempo dejaría de ser consejero. Yo simplemente le dejé la nota, que la volviera a leer, y tengo que decir que Alberto Reyero en el año 2015, cuando ningún político venía a las manifestaciones por la diversidad funcional en España que se hacían aquí en Madrid, en la calle Atocha, él iba siempre solo, otras veces con algún compañero, recuerdo que una vez con un senador, a estas manifestaciones. En las manifestaciones de la salud mental, porque no vende tampoco la salud mental, pues a excepción de otro senador y otro diputado, pues Alberto Reyero siempre estaba en las manifestaciones, sobre todo porque eran domingo. Hay que hablar que hablamos de manifestaciones que se celebraban en sábado y en domingo. Y los sábados y los domingos la gente quiere descansar. Don Alberto Reyero, estaba en esas manifestaciones. Cuando hemos hablado del suicidio, la radio social La Barandilla es la casa de la prevención del suicidio. Pues igual que Íñigo allí, Alberto Reyero, siendo diputado en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues consiguió que todos sus compañeros aprobaran una PNL en octubre del año 2017 a favor de la prevención del suicidio. Y podría hablar de muchas otras cosas, pero simplemente quiero dejar claro quién son las personas que estamos hablando ahí. Don Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, José Manuel, y al resto. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte aquí y dure mucho, pelee por ese puesto, que lo necesitamos muchas personas que creemos en el mundo de la discapacidad y las personas que necesitan ayuda. Pero que en esta vida no se trata de pelear por los puestos, ¿eh? Yo creo que lo que se trata es de pelear por los principios que uno tiene. Yo creo que eso es lo fundamental. Al final, cuando uno tiene una vida profesional, yo creo que el puesto al final es lo que menos importa. Lo sé, que dejará usted de ser consejero algún día, pero seguirá trabajando por las personas que tanto ayuda necesitan. Leocadio Rodríguez Mañas, doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en geriatría, actualmente es el jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe, profesor de geriatría en la Universidad Europea de Madrid y director del Centro de Investigación Biomédica. Es que es como la otra vez que tuve el placer de tenerlo en otro programa. No voy a leer todo el currículum, si no tampoco acabaría nunca. Don Leocadio, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues un placer tenerles aquí a todos ustedes en este programa tan especial. Un programa donde el mundo de las residencias, yo personalmente lo conozco. Tengo que decir que mi suegro el día 1 de marzo lo ingresamos en una residencia. Él tenía unos problemas de demencia, unos problemas cognitivos, y lo ingresamos el 1 de marzo. Falleció hace 15 días, sufrió el COVID en la residencia.
fue a un hospital, lo superó, volvió a la residencia y lamentablemente pues un mediodía ya no pudo levantarse. Afortunadamente para él murió sin sufrimiento, dicen que de un ataque al corazón, pero es lo de menos. Nosotros particularmente la familia no tenemos ninguna queja de cómo trataron a mi suegro. Quiero empezar por ahí, porque eso es importante, ¿no? Hemos tenido el sufrimiento de perder a un ser querido durante esta pandemia, igual que ha habido decenas de miles de personas, pero en este caso yo personalmente tengo que decir que sí que nos costaba mucho conectar con él, sí que nos costaba mucho en plenos días de pandemia tratar de localizarlo, pero hay que entender que somos humanos. Decía que un programa especial dedicado al mundo de las residencias, tienen que hablar ustedes, pero sí que quiero hacer dos hincapié. Yo sufrí mucho, como las personas que tienen que ver con este colectivo, cuando la ministra de Defensa pues dijo algo tan terrible como que en las residencias se encontraban los militares muertos. Claro, hay que pensar que esta señora seguro que lo hizo con todo el corazón, pero le faltó explicar que durante esta pandemia, cuando alguien muere en una residencia, los directores de las residencias no pueden sacar a esa persona a la calle, tiene que ser un tutor, tiene que ser la familia. Y después tampoco ya contó que en los hospitales de Madrid y de todo el país también había un problema. Se duplicaban y triplicaban los muertos que había en los pequeños sanatorios de los hospitales porque las funerarias no daban abasto. Entonces, creo que eso no benefició en nada. Tampoco el vicepresidente de Gobierno, con esas declaraciones donde criminaliza al mundo de las residencias, pues creo que don Pablo, como vicepresidente, tampoco está haciendo un flaco favor a esas personas, esas 200.000 personas, y lo cuento siempre, mientras que yo y muchas personas estábamos en casa con miedo de salir a la calle por si alguien nos pillaba el COVID, que aprendimos a abrir las puertas todos de nuestra casa de otra forma diferente a como lo hacíamos antes, por miedo también a que nos pillara el COVID. Pues más de 200.000 personas, hablamos de residencias o de ayuda a domicilio, todos los días salían a dar de comer a esos señores que están acostumbrados a cuidarles, a limpiarles el culo, a simplemente hacerles compañía y sobre todo una cosa muy importante. Cuando fallece un anciano en una residencia, el caso de mis suegros, está la parte humana de las residencias, pero hay otra realidad. 1.800 euros esa residencia, que era privada, ha dejado de cobrar. Luego también es importante que podamos valorar cuando se han perdido estas decenas de miles de personas que han sufrido las familias, hay que valorar dónde estaban. Dicho eso, comenzamos. Digo que no tenía que hablar, se lo estoy diciendo a mi técnico, pero creo que era importante que también podamos pensar qué ha habido detrás de todo esto. Y a mí me gustaría empezar a hablar, he empezado presentando, y voy a seguir casi el mismo orden, don Cristóbal Valderas. Me ha escuchado usted, que presidente de CLECE, una de las grandes empresas de este país, ¿cómo ha vivido usted la pandemia? La pandemia la hemos vivido todos de una manera especial. Hemos sufrido algo que no habíamos pasado nunca y hemos estado confinados, hemos estado trabajando desde casa, en fin, son cosas que han aparecido nuevas. Pero, José Manuel, yo le gustaría empezar esta intervención diciendo que, después de tu incorporación, de tu intervención, el pilar fundamental en que se basa la atención a personas mayores son los trabajadores que lo atienden, ¿no? Que han sido vilipendiados, ¿no? Y una cosa muy importante yo quería dejar clara es que no solo son trabajadores que lo hacen bien, sino que tienen una componente vocacional brutal, que no está suficientemente pagada ni reconocida, ¿no? El COVID, ¿cómo lo hemos vivido? Pues en el mundo de la residencia, el COVID no ha creado ningún problema en la residencia. El COVID ha aflorado, ha visibilizado un problema o un tema que es el tema de las residencias y el tema de los mayores en España. Y desde luego los trabajadores son los que han sacado adelante toda esta problemática y todo este tsunami que nos ha pasado por encima. Perfecto. Don Íñigo Allí, como vicepresidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, entre los vocales, yo soy uno de ellos, pero también tiene usted a personas muy importantes del colectivo de las residencias. ¿Su opinión sobre esta pandemia y cómo lo estamos llevando a cabo? Bueno, pues me uno a las palabras de Cristóbal. Me uno a ese reconocimiento no público que se ha hecho de los profesionales, sí, del ámbito hospitalario, de la sanidad, pero no tanto de esos profesionales con menores retribuciones del ámbito social, especialmente de los centros residenciales. Yo creo que son tanto o más héroes, si cabe, porque no han tenido el apoyo de la seguridad, de los EPIs, de
las medidas para prevenir y para intervenir ante un virus como este, ¿no? Y también con la absoluta preocupación de dos cosas. En primer lugar, de la falta de ética, y me alegra enormemente que esté Alberto Reyero, el consejero de la Comunidad de Madrid, en esta tertulia, porque si tengo que destacar de toda la falta de ética, de la demonización en contra y la criminalización, diría yo, en contra de en esa búsqueda de un enemigo, en la mala gestión que se ha hecho en general ante la crisis del COVID, la crisis sanitaria del COVID, sí que ha aflorado personas de un liderazgo y de una honradez y de una ética como el de Alberto. Con las distancias que podamos tener o no ideológicas, es lo de menos. Yo quiero poner en valor que efectivamente sí que han existido personas que han defendido realmente a las personas y no el estatus. Y eso es lo único, por decir algo, positivo que me quedo, que sí que ha habido personas que han dado un paso adelante y ante toda esta situación dramática que hemos vivido, sí que han estado al frente de... Antes falta de reconocimiento. Luego sí me gustaría, ¿no? Me imagino, José Manuel, que hablaremos no tanto de la crítica y de la preocupante situación, sino de las propuestas al futuro, ¿no? Que es al fin y al cabo donde ahora la sociedad civil, las empresas y especialmente el liderazgo político debemos ser propositivos, ¿no? Don Alberto Reyero, fíjate que yo estaba pensando, digo, a ver si te van a dar caña, pero no, encima coincide que te tratan bien. Don Alberto Reyero, consejero de Servicios Sociales, ¿cómo ha vivido usted esta...? Le dejo elegir en el sentido de que yo no le voy a preguntar por su lucha política, como he explicado desde el principio, le admiro por su trabajo y sé que ha sufrido y seguramente llorado, no sé si nos lo va a comentar, durante esta pandemia. ¿Cómo ha vivido usted estas circunstancias de su puesto de consejero? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por las palabras, por Íñigo, que además es amigo, con lo cual, bueno, pues encantado además de compartir aquí este espacio con él. Yo las he sufrido, las he vivido con mucho dolor. Yo creo que los días de la pandemia, los días álgidos, esos finales de marzo, principios de abril, eran días muy, muy duros. O sea, yo no he estado confinado en ningún momento. Yo he estado yendo todos los días, por supuesto, a la consejería, intentar, bueno, pues hacer lo que podíamos ante la catástrofe que se nos venía encima, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, pues con mucho dolor. Y yo también querría insistir en ese reconocimiento al trabajo que se ha hecho en las residencias, que yo creo que al final se ha criminalizado, se ha demonizado. Y yo creo que se ha hecho un trabajo excepcional ante una situación que es absolutamente excepcional. Nos ha llegado un terremoto increíble y, bueno, pues gracias a que muchas personas han estado ahí al pie del cañón, luchando con ánimo y demás, pues hemos conseguido salir adelante, ¿no? Yo siempre he pedido en los aplausos esos de las 8 de la tarde que no solo se dirigieran a los sanitarios, que por supuesto se lo merecen, sino también a todos los trabajadores sociosanitarios, ¿no? Que muchas veces además en una residencia no solo se limpian culos, que parece que es lo que al final, bueno, lo que se queda, se hacen muchísimas cosas y yo creo que ese trabajo que se ha hecho en las residencias, yo creo que no está suficientemente reconocido por la sociedad española, igual que no se está reconocido el trabajo en general de las residencias. Yo creo que ahora es muy fácil criminalizar. Parece que es que una residencia es un lugar al que pues que así se maltrata a la gente y es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que en ese sentido yo creo que tenemos que trabajar todos, el sector de las residencias, los políticos, la sociedad civil, para recuperar pues el prestigio que tiene una residencia y el servicio que presta a la sociedad. Don Leocadio Rodríguez, no lo conocía, he dicho que tiene un currículum muy extenso, pero este sábado pasado pues hice un programa muy especial de 8 horas dedicado al mundo de las residencias y para dar visibilidad a los trabajadores. Y me encontré con una sorpresa, no sé si él se acuerda de lo que estuvo hablando, que lo comentaremos luego, pero me quedé muy tranquilo. Don Leocadio Rodríguez es un experto, como he comentado, y la verdad es que me dejó a mí muy tranquilo porque él nos explicó que probablemente si hay otro rebrote,
nunca sería como el pasado. Porque la mitad de los ancianos que están viviendo en residencia ya estaban inmunizados. Los profesionales ya tenían mucha más experiencia. Bueno, no quiero seguir, pero simplemente decir que me encantó, Leocadio, el otro día poderte tener en ese programa especial para el mundo de las residencias y que nos dieras una lección tan importante. Pero cuéntanos, ¿cómo has vivido esta pandemia? Bueno, primero, muchas gracias por volver a invitarme a tu programa. En mi caso, yo lo he vivido desde la trinchera. Yo lo he vivido organizando como jefe de servicio cómo los geriatras de mi servicio prestaban apoyo a todas las residencias que están en el área de mi hospital y cómo lo hacíamos, desgraciadamente, mucho más desde el esfuerzo personal que desde la coordinación institucional. Y cómo lo hacíamos tirando de vocación y de profesionalidad y viendo muchas cosas que nunca hubiéramos querido ver. A mí a veces cuando oigo a algunas personas hacer grandes declaraciones, pues en fin, a mí me gustaría que hubieran estado con nosotros aquí. Yo nunca las vi aquí en el hospital apoyándonos. Yo nunca las vi aquí yendo con nosotros a las residencias. Yo nunca las vi aquí poniendo los medios que necesitábamos nosotros y necesitaban las personas que trabajaban en las residencias. Dicho esto, yo sí quisiera decir que la gente inteligente, y yo creo que aquí, al menos mis compañeros de tertulia lo son todos ellos, bueno, nos podemos estar dando latigazos y estar lamiéndonos las heridas, pero lo más inteligente sería hacer un análisis lo más frío posible de qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado. Ya Cristóbal ha empezado diciendo que esto lo que ha hecho es aflorar problemas que ya tenía el medio residencial. Esto ha ocurrido porque la concepción de cómo se organiza el modelo residencial en España es un modelo que se ha demostrado fracasado totalmente. Esto ha sido una especie de, con perdón, experimento real o en la vida real que nos va a permitir, si nos olvidamos de las banderías, del intentar encontrar un culpable, si nos dedicamos a ver exactamente qué ha fallado y cómo podemos mejorarlo, algo bueno habremos sacado de esta pandemia, porque se han puesto de manifiesto cosas que son muy evidentes y que algunos ya hemos puesto de manifiesto antes, pero bueno, no se veía tanto o no era tan palmario. También lo he vivido desde la angustia de un poco saber que podía llegar a donde podíamos llegar. Y insisto, hay gente que ha ido con su coche particular, nosotros hemos ido a llevar EPIs a las residencias, de las EPIs que no había en los hospitales, de las que no había, hemos ido a llevar a las residencias. ¿Y por qué daba el dato este en la próxima que venga, que vendrá? Nosotros hemos pasado a la acción, nosotros hemos hecho un estudio de seroprevalencia en todas el que se ha difundido más es el del Marañón, es lo que tienen los grandes hospitales, pero nosotros también lo hemos hecho y, por ejemplo, nosotros tenemos residencias de la zona nuestra con una tasa de serología positiva del 92%. Eso quiere decir dos cosas. Quiere decir que el virus, cuando entró allí, arrasó, porque son residencias en las que además hubo mucha mortalidad. Es decir, allí se contagió todo el mundo. Pero eso nos dice que cuando llegue otra vez el virus se va a encontrar con que todo el mundo tiene inmunidad, con lo cual en la segunda oleada la probabilidad de que ocurra la tragedia que ha sido brutal. Se habla que en Madrid ha habido 6.000 muertos en residencias. Esos son 200 o 20 aviones que se estrellan. Eso es, vamos, uno cuando ve las cifras es brutal. Es muy posible, y yo el mensaje que daba el otro día era un poco un mensaje de, bueno, toda parte mala tiene su parte también, no digo buena, pero sí medio buena, y es que afortunadamente cuando vuelva el virus, que volverá, tiene toda la pinta de que volverá, pues primero va a encontrar a los ancianos de las residencias más protegidos por su propia inmunidad. Y segundo, y es un poco lo que decía antes, yo espero que hayamos todos aprendido las lecciones y que cuando vuelva otra vez no cometamos la misma cantidad de torpezas, de ineficacias, de falta de coordinación entre unos y otros y nos pongamos a trabajar todos juntos, pero ya desde hoy,
porque claro, esperar a octubre, ahora tenemos tiempo, ahora la pandemia nos ha dejado un hueco en el que nos parece que nos está dando un poquito más tranquilito, y en vez de dedicar a meterse el uno con nosotros, lo que debemos hacer es ponernos todos juntos y a trabajar para que cuando llegue, insisto, que llegará, la cosa sea absolutamente muy mínima comparada con lo que ha ocurrido. Aprovecho, voy a presentar al nuevo que se acaba de incorporar. Ahora mismo sí que, mira, me ha recordado... Y aprovecho, Leocadio, me ha recordado que este fin de semana, en este programa que hicimos tan especial, que Clece, Cristóbal ahora lo recordará él también, lo que le voy a decir. Ellos también tienen teleasistencia, pero en este programa especial que hicimos, donde hablamos de la teleasistencia, salió a relucir algo que la sociedad no se habla, algo que la sociedad desconoce, algo que muchos políticos desconocen, que también hubo muchos muertos de personas mayores en su casa, que no solamente se han muerto las personas mayores en las residencias, que no solamente se han muerto las personas mayores en los hospitales. Yo escuché cómo lloraba personal de teleasistencia cuando nos decía que muchos mayores se encontraron durante esta pandemia que se había muerto un familiar y que tardaban 24 y 48 horas los servicios funerarios en llevarse a esa persona muerta de su domicilio. Lo digo como comentario, ¿no? En un día tan especial también es bueno recordar esto, ¿no? Que no solamente las personas mayores han muerto en sus sitios, en sus residencias, sino que también en sus casas. Se acaba de incorporar José María Toro, presidente de AERTE, Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana. AERTE es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 1988, que está formada por empresas que se dedican al sector de la atención a la dependencia, mayores, salud mental, menores, mujeres en riesgo y personas con diversidad funcional. Agrupa más de 200 centros y servicios distribuidos por las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Y no voy a leer tu currículum de licenciado en Derecho, máster oficial de Sostenibilidad, no lo voy a leer, que no tenemos tiempo. Don José María Toro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y os pido disculpas por el retraso en conectarme, pero no era capaz de encontrar la manera. Lo siento mucho y pido disculpas a vosotros y a todos mis compañeros de tertulia hoy. Éramos muchos. José María, estamos preguntando, porque luego ya vamos a hablar sobre las posibles mejoras y qué es lo que ha pasado. ¿Cómo has vivido como presidente de AERTE, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad, cómo has vivido esta pandemia? Bueno, se ha vivido de una manera muy dura, ¿no? Yo creo que todos lo que he podido escuchar hasta ahora, bueno, yo me gustaría decir que no estoy solo en nombre de AERTE hoy aquí, de la Comunidad Valenciana, sino como secretario general de CEAPS, de la patronal a nivel nacional, ¿no? Bueno, Jacinta Pascual es nuestra presidenta, que es la presidenta local de la CED. Exactamente. Entonces, la cuestión importante, creo yo, es que eso se ha vivido pues, con mucha dificultad. Yo creo que al final nos hemos enfrentado todos a un escenario que realmente no teníamos preparación. No creo que tuviéramos una advertencia a tiempo de lo que nos venía. Quizá que eso nos ha pillado a todos absolutamente fuera de juego. Y yo creo que además, en un primer momento, lo que me sorprendió fue que le pedían a las residencias cosas que yo creo que no están preparadas, ¿no? Yo creo que Leocadio ha hablado de un tema que es fundamental, es la coordinación sociosanitaria. Es un tema que se viene hablando de esta cuestión desde hace 30 o 40 años, creo yo, porque yo he estado revisando mucha documentación en este tiempo y he encontrado pues, mucha legislación, propuestas, acuerdos, iniciativas, comisiones, desde hace, por lo menos, sin exagerar, 25 años. Y en todo este proceso, al final, lo que yo creo que se ha demostrado es que la atención sanitaria a las personas que residen en residencias tenía deficiencias en el sentido de la coordinación, cómo se actuaba, y yo creo que evidentemente esta pandemia lo que ha puesto ha sido el sistema al límite, a nosotros al límite y a todo el mundo al límite. Y ahí es donde se han visto las carencias más graves, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos vivido. Es verdad que en algunas declaraciones que nosotros hemos hecho, y así lo hemos asumido, hemos entendido que esta era una pandemia, una crisis sanitaria, la respuesta debía ser sanitaria. Nosotros hemos colaborado muchísimo, creo yo, siempre con el sistema de salud. Creo que hay muchos profesionales desde el sistema de salud que también han colaborado de manera muy importante con las residencias, pero es verdad que el resultado ha sido malo. Nadie puede quedarse satisfecho. Si hablara de las cifras de la Comunidad Valenciana respecto al conjunto del resto del Estado, pues podría intentar sacar pecho, pero creo que es que aquí no se puede poner una medalla a nadie. O sea, lo que hemos vivido ha sido una desgracia y ha sido una tragedia y se han muerto miles de personas en residencias y fuera de ellas. Entonces, lo que tenemos que hacer es el planteamiento que se está haciendo desde CEAPS. Sí que es verdad que hemos intentado estudiar o hacer un análisis riguroso de lo que hemos vivido para ver dónde están los puntos que nosotros hemos detectado que han sido críticos en esta cuestión, y lo que estamos diciendo ahora es, oiga, Consejería de Sanidad, Consejería de Igualdad, aquí se llama de igualdad, pero vamos, de bienestar social, es decir, la parte sanitaria y la social, sentémonos en un grupo
digamos, tripartito, pongamos en común con todo el dolor de lo que hemos vivido cada parte, porque aquí cada parte ha sufrido muchísimo, qué es lo que hemos visto que hay que mejorar. Nosotros no hemos planteado nunca como una cuestión ni de revancha ni de culpa, sino de solución. Preparémonos en los puntos críticos que hemos visto para poder afrontar lo que pueda venir, porque no sabemos cuándo va a venir, cómo va a venir, ni sabemos el resultado, ni tenemos mucha capacidad, pero veamos cómo somos capaces de mitigar este resultado, insistiendo en lo que es verdaderamente necesario y adecuado que trabajemos con la experiencia que hemos adquirido en primera línea todos, desde el sistema sanitario y desde nosotros. Eso es lo que intentamos poner en valor ahora. Ahora, hemos sufrido pues, muchísimo. Tengan en cuenta que las personas que fallecen en una residencia viven con nosotros, o nosotros trabajamos en su casa, lo podemos decir de muchas maneras, pero son gente que lleva años con nosotros, sabemos sus nombres, su fecha de nacimiento en muchos casos, cuando celebra su cumpleaños, cómo es su hijo, cómo es su hija, cómo son sus parejas si las tienen, es decir, es gente que convive con nosotros. Y cuando mueren casi 20.000 personas que conviven con nosotros, como ustedes pueden comprobar o pueden imaginar, incluso el impacto, la afectación que ha tenido en los profesionales de nuestras residencias, en nosotros mismos, pues ha sido durísimo, ¿no? Con lo cual esto ha sido durísimo. Yo, vamos, el resumen que puedo hacer es que ha sido una cosa absolutamente, los peores momentos sin duda de la historia de las residencias, vamos, no creo que lo pueda decir de otra manera. Pues, ¿qué os parece si hacemos otra ronda? Y se está hablando de si es necesario, si es urgente, es el apropiado. Pues volvemos otra vez al principio con Cristóbal Valderas, presidente de CLESA. Cuéntanos, tú tienes, vuestra empresa tiene residencias en propiedad, residencias gestionadas por toda España. Cuéntame tu idea de qué se puede mejorar en este mundo de las residencias. Otro día hacemos otro programa especial para hablar de centros de día, pero estamos centrados en las residencias. Cuéntanos. Partiendo de la base de que esta crisis la hemos vivido con dolor, con angustia, incluso con pánico, porque aquellos últimos días de marzo en los que los contagiados eran unos porcentajes enormes de residencias, no se podían derivar a los hospitales, fallecían en los servicios funerarios, no los cadáveres, bueno, pues se entra en pánico. Yo creo que el debate tiene que ir más allá de esa crisis tan brutal, ¿no? Porque si no, nos quedamos ahí en lo grave, en lo terrible, pero no en la solución. La solución yo creo que tiene que ir aguas arriba, José Manuel. ¿Qué es aguas arriba? Bueno, una persona mayor empieza a ser mayor en su casa. Luego en su casa pues tiene una ayuda a domicilio, ¿no? Ayuda a domicilio, que es una ley que se aprobó en el año 2006, si no recuerdo mal, y que en el año 2020 todavía no está financiada. O sea, el Estado tiene que pagar el 50% de la ayuda a domicilio y no paga ni el 20%. Entonces, se pueden hacer leyes y si no se financian, pues ahí empieza el problema, porque hablando de muertos, mueren diariamente 164 personas en sus domicilios que tienen derecho a la atención de ayuda a domicilio y no la reciben. Que hay 253.000 personas en este momento que tienen derecho a ayuda a domicilio y no la reciben. Podemos buscar todas las soluciones legales y coyunturales que queramos, pero si no las financiamos rápidamente. Has dicho tú la teleasistencia. Hay una cosa tan sencilla que no lo hacemos en este país, que es unir la ayuda a domicilio con la teleasistencia. Ninguna entidad pública saca un concurso público en el que vayan las dos juntas. Y son absolutamente complementarias. Aparte que hoy día la tecnología, con la teleasistencia, te permite solucionar muchas cosas antes de llegar a la residencia. Las residencias es ya como la última fase de una persona mayor, ¿no? que probablemente necesita más atención médica, más atención de enfermedades crónicas y más atención de familia, ¿no? Porque cuando tú me dices, ¿qué soluciones veis vosotros? Nosotros vemos muchas soluciones. Pero una solución la vemos, que empiecen a atender a los mayores desde que se convierten en mayores y se convierten en dependientes, y luego, cuando llegan a la residencia, habrá que incrementar la ayuda médica y sobre todo la familiar. Tenemos que integrar a las familias en las residencias. La residencia no puede ser una infraestructura en la que dejemos a otra persona cuando ya no la podemos atender y la abandonamos, entre comillas, en esa residencia. Eso es uno de los problemas que son independientemente del COVID. Las residencias, hay que cambiar el concepto de persona mayor. ¿Qué valora una persona en una residencia mayor? Que le llamen sus familiares todos los días, que los visitan,
que hablen con el médico, que hablen con la enfermera, que hablen con la peluquera, que sea una gestión integral de todas las personas que viven y que se socializan con una persona que está en la residencia, y a partir de ahí un montón de soluciones técnicas y económicas. Seguro que aquí hay más especialistas que pueden. Pues vamos a seguir, porque se lo vas a poner difícil ya lo siguiente. Íñigo Allí, tu opinión. ¿Qué crees de esta experiencia de estar en el Congreso de los Diputados, hablando de dependencia, de tu experiencia como vicepresidente de la CED? ¿Qué crees que tendrían que hacer los políticos y los empresarios para mejorar la actual situación? Bueno, pues primero escuchar a los profesionales. Y para proponer mejoras ante algo que clarísimamente, manifiestamente ha fallado, lógicamente hay que hacer una reflexión profunda y fría y analítica, ¿no? de por qué. Y para acudir a los espacios donde se toman las decisiones, como en este caso, de la mejora de los modelos a futuro, desde el ámbito del cuidado de las personas mayores, ya sea desde el ámbito social y el ámbito sanitario, o de la salud, mejor dicho, que es mucho más amplio su explicación. Claro, para eso hace falta dos cosas, José Manuel. Una, acudir a esos lugares donde se va a reflexionar sin apriorismos, sin preideologías, sin intentar, como antes decíamos, demonizar lo público o lo privado. De verdad, es que si no vamos a cometer los mismos errores y se va a justificar en el ámbito político en general las mismas situaciones. Y luego también otro tema no menor en esa reflexión. No se trata de destruir para construir. No se trata de derribar aceras para construir nuevas aceras. No se trata de decir, oye, se acabó el modelo residencial y ahora hay que hacer el cuidado y la atención solo en los hogares. No, oiga, ni una cosa ni la otra. ¿Que hay que mejorar? Absolutamente. ¿Y por dónde tienen que venir las mejoras? Pues mira, yo lo apunto muy bien, Cristóbal. Yo me he agotado, he tenido la gran fortuna de acudir a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados, como miembro del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Y tristemente, lo único que he escuchado de todas las personas que han acudido es qué hay de lo mío, qué hay, cuánto dinero público me toca, y eso es lo lamentable de este país. Y eso es una falta de corresponsabilidad por parte de todos los que tenemos algo que contribuir a la sociedad. Ahora bien, sí que hay una cuestión que Cristóbal, insisto, apuntaba. Una es que hay una ley, la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y de la atención al apoyo a la dependencia, que jamás se ha cumplido en su parte de financiación. Y CEAPS, Cinta Pascual, y aquí está muy bien representado por José Manuel, lo dice abiertamente. Es que es cierto, es que, oiga, en España se está invirtiendo el 0,54% del PIB español, del Producto Interior Bruto, en el ámbito de la dependencia, cuando hay otros países europeos que alcanzan el 2%. Eso significa que hay que incrementar en un momento de carestía, de caída brutal que está existiendo ya y que va a llegar de recursos públicos. No hay que llegar al 2%, pero sí que es verdad que hay que ser conscientes de que se está incumpliendo una ley. Y mientras no haya, pues eso, efectivamente, esos apoyos que la ley regula y por tanto garantizar las prestaciones que esa ley así lo dirime, pues efectivamente tenemos un problema. Pero luego, y con esto acabo, aunque podríamos hablar muchas más cuestiones, es cuando hablamos tanto de la coordinación. Yo, al igual que José Manuel, llevo escuchando hablar de más de 25 años del espacio sociosanitario. Bueno, pues jamás se ha logrado. Y cuando hablamos de coordinación, profundicemos, mucho más en cuestiones de qué se trata cuando hablamos de coordinación sociosanitaria. Del historial. Si el historial médico es propiedad del usuario, de la persona, oiga, a que haya un único historial para lo social y para lo sanitario. Y que, por tanto, esa persona, ese usuario, conceda el derecho a poder tener los apoyos, insisto, para que efectivamente no haya esas duplicidades en este país de las 17 comunidades autónomas, que ese es otro tema, ¿no? Y por último, la parte informativa, ese apoyo a la sanidad primaria, a los sanitarios primarios, también en formación en términos de geriatría. Es decir, tenemos un país cada vez más envejecido y no se trata de poner un médico en cada una de las residencias, porque eso en ese momento es absolutamente inviable. Pero lo que tenemos que hacer es que efectivamente dejar de ver por algunos ámbitos, y perdonad si alguien se siente
yo creo que hablamos aquí con absoluta libertad. Absoluta libertad, pero, y todos amigos sin conocernos. Bueno, pues con esto acabo mi intervención, pero yo creo que también en el ámbito sanitario, con todas las grandes capacidades que tiene, que deje de ver el ámbito social como el hermano pequeño pobre, que es también una de las cuestiones que para que haya coordinación tiene que haber renuncia y tiene que haber acercamiento, también en el ámbito, en lo social y en la sanidad, ¿no? Esa es mi opinión. Perfecto. Vamos con don Alberto Reyero. Don Alberto, he contado su historia anterior, su historia presente, conoce el mundo de las residencias porque lo ha sufrido en primera persona. ¿Qué de esta experiencia, aunque luego seguro que tanto los otros dos invitados nos van a dar más claves, qué cosas hay para mejorar? Desde su punto de vista, que tiene la suerte de poder ver todo tipo de residencias, todo tipo de entidades, la realidad económica de nuestro país, ¿qué cree usted que falta para mejorar en el mundo de las residencias o lo que consideres? Vale, yo creo que se han apuntado muchas cosas, ¿no? Yo creo que todo lo que se ha dicho acerca de la financiación, la escasa financiación que tiene la dependencia, el problema que tiene la propia ley de dependencia, yo creo que la propia sociedad española, el poco interés que ha prestado hasta ahora a las personas mayores. Esperemos que eso ahora cambie, pero también si pensamos en que debemos aumentar la financiación y debemos utilizar más presupuesto para las personas mayores y las personas con discapacidad, que yo creo que es algo evidente, es necesario, pero también la sociedad tiene que estar dispuesta a dedicar ese presupuesto para las personas mayores. Yo creo que si lo pedimos para los niños o lo pedimos para la educación, hasta ahora iba a ser mucho más fácil. Si lo pedíamos para el mundo del cuidado, yo creo que hubiéramos tenido muchos más problemas, ¿no? Yo creo que además hay que abrir el foco, lo han hecho también los contertulios anteriores, no solo pensar en las residencias. Yo creo que todos tenemos que pensar nosotros mismos con 80 años en dónde nos gustaría estar. A mí me gustaría estar, en primer lugar, en mi casa. En mi casa, con una ayuda a domicilio adecuada y correcta, mucho más allá de la ayuda a domicilio que hay en la actualidad. Si tengo algún problema social, estoy aislado y demás, pues a lo mejor lo que me gustaría es vivir en un entorno amigable, en el que no vivir en una residencia de 500 personas, prácticamente en algunos casos que parecen hospitales. Un hospital es un lugar magnífico para estar unos días, para ser atendido, para estar 10 días, para estar 15 días como mucho, pero no para estar demasiado tiempo. Por lo tanto, tienen que haber recursos que sean hogares en los que se pueda convivir y se puedan compartir determinados servicios con el resto de residentes. Yo creo que ese es un cambio de modelo al que tenemos que ir, y es un recorrido que ya han hecho otros países del norte de Europa, Dinamarca, Holanda, los países nórdicos. Yo creo que ahí hay modelos que nos indican por dónde debemos ir. Y luego también tenemos que pensar en aquellas personas que ya están en una situación de dependencia mucho más grande, en la que aquí sí, pues la atención tiene que ser pues más cercana a la hospitalaria, tiene que ser, bueno, pues ese concepto un poco definido de la medicalización de las residencias, ¿no? Es decir, bueno, pues deben ser unas residencias pues mucho más parecidas a un hospital, en el que la atención médica pues sea mucho más profunda. Yo creo que en ese sentido tiene que estar muy claro cuáles son los servicios que se prestan. Y yo creo que es verdad, lo social ha sido el hermano pequeño de lo sanitario. Yo creo que en ese sentido pues tenemos que intentar que eso no sea así. Nosotros incluso pensamos que la financiación de las residencias pues debería ser compartida por lo social y por lo sanitario. Yo creo que se prestan servicios sanitarios en una residencia, y ¿por qué no pueden estar financiados cuando ya de hecho, bueno, pues están atendidos por la atención primaria o por los hospitales? Y ahí que participará Sanidad, que en ese sentido es el hermano mayor y va a seguir siendo el hermano mayor, no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Y yo creo que esa coordinación sociosanitaria pues es una tarea pendiente. Vamos a ver si ahora somos capaces de conseguirla. Lo que tenemos es que también, como decía Íñigo, dejarnos de apriorismos ideológicos y de demonizar lo privado en favor de lo público. Yo creo que en muchos casos, y por ejemplo los datos que se refieren a la Comunidad de Madrid, no ha habido más fallecimientos
en las residencias privadas con respecto a las públicas. No ha sido ese el principal factor. Hay muchos otros factores que tenemos que analizar con tiempo, con datos, sin esos apriorismos. Nosotros ya la semana que viene hemos convocado en primer lugar a las patronales para hablar de precisamente de hacer una primera reflexión acerca de lo que ha ocurrido. Inmediatamente después nos vamos a ver con los familiares, porque también tienen mucho que decir los familiares. Luego, posteriormente, vamos a ver todo esto la semana que viene a los sindicatos y también a los grupos políticos. Y vamos a echar a andar acerca de una reflexión acerca de lo que deberíamos hacer en el modelo del cuidado, que yo lo extendería más allá, como digo, de las residencias. Entran también los centros de día, la teleasistencia, la ayuda a domicilio. Yo creo que tenemos que verlo en su conjunto. Tenemos que ser capaces de mejorar la atención a nuestros mayores. Vamos a una sociedad más envejecida y, por lo tanto, vamos a tener que poner recursos para atender a estas personas y, además, hacerlo de manera inteligente. Yo creo que, en ese sentido, deberíamos aprovechar la crisis que hemos vivido como una oportunidad para cambiar y para mejorar un modelo que ya estaba agotado. Yo también coincido con algunos de los contertulios. Nosotros ya llevamos un tiempo hablando de cambiar el modelo de cuidados en España. Yo creo que era una necesidad, lo hablábamos también con las patronales, que también eran conscientes de que eso era necesario. Yo creo que todo el mundo era consciente de que eso era necesario. Y bueno, pues vamos a aprovechar ahora, una vez que hemos recibido este tsunami que nos ha venido por otras razones, para conseguir cambiar la atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad, que a veces pues se nos olvida que tienen unas características distintas, pero que también requieren un cambio en determinado modelo de cuidado de las personas con discapacidad, que tienen un problema que yo creo que es nuevo en los últimos años, es que las personas con discapacidad cada vez envejecen más y cada vez nos presentan problemas que anteriormente no se presentaban, y tenemos que ser capaces de darle solución. Alberto, no es para entrar en una polémica, porque de hecho tendríamos que hablar con otra persona para que pudiera debatir contigo, pero es una curiosidad. He dicho que te conozco personalmente, por tanto sé que lo vas a decir con la realidad que te caracteriza, tu forma de hablar. ¿Habéis recibido apoyos del Estado? Por curiosidad, luego vamos a hablar con el de Valencia, pero vamos a seguir en esta línea, pero todos los días no tenemos un consejero delante. Y repito, que no es para entrar en polémica. ¿Habéis recibido durante estos meses el apoyo que algunos entendemos que tendréis que recibir, o las comunidades autónomas, o al menos la de Madrid, os habéis sentido un poquito aislados? Cuéntanos. Pues vamos a ver, y yo creo que aquí tenemos que tener claro que las competencias sobre lo social son de la comunidad autónoma. Yo creo que somos un Estado, a veces que parece que no lo queremos reconocer. A algunos les puede gustar más o menos, pero somos un Estado autonómico, casi federal, y por lo tanto las competencias están en las comunidades autónomas y por lo tanto la responsabilidad está en las comunidades autónomas. Las responsabilidades, aunque haya una existencia de un mando único como consecuencia del estado de alarma y demás, bueno, pues al final el desarrollo de esas competencias ha seguido estando en las comunidades autónomas. Nosotros hemos pedido desde el minuto 1 ayuda al Estado central, pedimos ayuda al Ejército, hablamos con el Ministerio de Defensa para que se activara la UME, hablamos con el Ministerio de Derechos Sociales para que nos ayudara en lo posible, porque veíamos la que se nos venía encima. Yo creo que en ese sentido hemos recibido, pues a lo mejor nos hubiera gustado recibir más ayuda por parte del Estado central. Nos han financiado una parte, por ejemplo, muchos de los EPIs que hemos tenido que comprar, pues han venido también de esa financiación. El Estado central repartió 300 millones de euros en toda España. Aquí en la Comunidad de Madrid llegaron 38. ¿Podrían haber hecho más desde el Ministerio? Pues estoy convencido que sí. Pero tampoco, y de verdad, aunque luego al final todo esto deriva a este ha hecho más, este ha hecho menos, desde el primer momento yo he abogado por la unidad de todos, por la unidad de lo sanitario, de lo social, de las distintas administraciones, de los ayuntamientos, del Ministerio, de las comunidades autónomas. Yo creo que aquí ya habrá tiempo, yo creo que ahora empieza a haber tiempo de empezar a pensar en responsabilidades políticas y demás, pero era necesaria pues la mayor unidad, y además se ha demostrado en los países en los que ha habido mayor unidad política, es donde mejor se ha gestionado la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo nunca
aunque al final, por ejemplo, se ha intentado reducir a la polémica de los protocolos, la medicalización, un enfrentamiento con sanidad en absoluto. No tiene nada que ver con eso. Yo no he estado aquí para enfrentarme a nadie, sino para decir lo que no me ha gustado de determinadas cosas, porque creo que determinadas cosas que estaban por escrito, pues a mí no me parecían en ese caso éticas. Pero yo creo que, y además tengo que reconocer, el trabajo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha sido un trabajo excepcional. Yo creo que han hecho un trabajo excepcional, se han organizado, pues también para la atención a las residencias entre unos geriatras de enlace pertenecientes a cada uno de los hospitales, y yo creo que se ha hecho lo que se ha podido. También es verdad que nos hemos encontrado entre un colapso sanitario, y yo creo que estoy convencido que si ahora nos viniera todos, yo mismo, haríamos las cosas de manera diferente, ¿no? Yo creo que ahora es muy fácil decir, hay gente que es muy lista a posteriori, ¿no? Yo creo que a veces hay que tomar decisiones en un momento determinado cuando no tienes todas el conocimiento de todo, y al principio no sabíamos ni siquiera la entidad de este virus que nos llegaba, y había informaciones muy confusas. Perfecto. No me enrollo más. Leocadio, casi no te... Claro, los que sois los últimos, pues pocas cosas tenéis que decir, pero cuéntanos algo. Bueno, yo sí quisiera... La ventaja que tiene ser el último es que, como no he escuchado... Bueno, el penúltimo, que luego tenemos al valenciano. Que ya me han preferido el uso de la palabra, pues puedo un poco también utilizar algunas de las cosas que ellos han dicho. Lo primero que a mí me gustaría destacar es, como ya han dicho varios de ellos, es que lo que es fundamental es la coordinación. La coordinación, que en España se ha utilizado como una especie de momo que todo el mundo utiliza, pero nadie practica a la hora de la verdad. A la hora de la verdad, cuando uno habla de coordinar, está por una parte lo social, por otra lo sanitario, por otra la primaria, por otra la especializada, por otra el hospital terciario. Y entonces aquello se acaba convirtiendo, para prestar atención a un señor o una señora mayor que necesita de la coordinación de todos esos sistemas, tenemos muchas cajitas estanco que no se hablan entre ellos. El resultado final, desastre. Y por eso ha pasado gran parte de lo que ha ocurrido. ¿Cómo se hace la coordinación? Hay muchos modelos de coordinación, muchos. Varios de ellos testados y evaluados en situaciones reales. Los escoceses tienen uno, los canadienses, y han demostrado que son eficaces, efectivos y eficientes. Es decir, ahorran dinero o rentabilizan el dinero invertido. Y eso, por ejemplo, es una cosa que está archidemostrada. Claro, hablaba el señor allí con toda la razón del mundo de lo importante que es escuchar a los técnicos. Pero muchas veces los políticos llaman a los técnicos para que avalemos y perdonen ustedes, las ocurrencias que tienen. En vez de hacerlo justo al revés. En general, en el mundo desarrollado, a los técnicos les dicen, dígame usted cómo se hace esto. Y los técnicos se reúnen, lo dicen, y el político dice, ¿lo hago o no lo hago? Aquí es al revés. Aquí es, a mí se me ocurre que hay que hacer no sé qué y me busco un técnico que avale lo que yo digo. Esto es trampa. Así no se puede trabajar. Y yo creo que deberíamos empezar a trabajar pensando, porque en España hay mucha gente que conoce de esto, de hacer un programa real, con intención de llevarlo a la práctica real, en la cual se reconoce el problema y se ponen las soluciones. Otra tercera cosa era, aquí se ha hecho el parangón de mayores y dependientes. Es decir, se habla, ¿no? Cuando seamos mayores, pues ya que venga la ayuda a domicilio. Y dice, no, yo quiero ser mayor sin necesitar ayuda a domicilio. Yo tengo un amigo que decía que él se quiere morir en el Green del Hoyo 19 con 90 años, 17 con 90 años siguiendo bajo pan. Digo, pues yo también. Es decir, hacer el paralelismo ese anciano igual a dependiente es un error gravísimo. Solo el 20% de los ancianos tienen dependencia moderada o grave. El 80% de los ancianos son autónomos. Y lo que hay que hacer es que ese 80 llegue a ser del 85 y el 90. Claro, habrá siempre un 2-5% que van a tener una dependencia grave y que van a necesitar cuidados residenciales y cuidados a domicilio, que es lo que habrá que planificar. Y luego una última cosa, a la que yo no iba a hacer referencia, pero el consejero ha hecho una pequeña... Mire, yo he sido de los que he cogido el teléfono y he sido geriatra de enlace. A mí nadie me ha dado ninguna instrucción sobre lo que tengo o no tengo que hacer a la hora de decidir si un paciente de una residencia se trasladaba o no al hospital. Y todos los traslados que se han hecho a mi hospital desde las residencias se han hecho con un criterio estrictamente técnico.
y se han derivado a los que técnicamente creíamos que tenían indicación de derivación porque se iban a beneficiar de trasladar al hospital. Y no se ha derivado a aquellos que creíamos que su traslado al hospital no les generaba ningún beneficio. Pero eso sí, nos hemos asegurado que aquellos que se quedaban en su residencia recibían desde los geriatras del hospital el apoyo necesario, que muchas veces consistía hasta en darles la medicación que necesitaban o proveerles del oxígeno que necesitaban allí donde hiciera falta. Y yo esto sí lo quiero dejar claro. A mí nadie me ha dicho qué tengo que hacer o no tengo que hacer con un anciano, entre otras cosas porque eso hubiera afectado algo que es mi ética profesional, que está muy por encima de lo que me diga nadie de ninguna de las consejerías, ministerios u organismos. Y esto quiero que quede muy clarito. Perfecto. Vamos con el último ponente y luego le voy a preguntar tanto a Íñigo allí como al consejero si les pregunto los primeros. José María Toro, ¿qué opinas? Qué mala suerte es el último, ¿eh? No, yo creo que además hablar después de tantas personas que saben tanto de esto, pues también ayuda. Yo creo que se han planteado bastantes temas interesantes. El primero es que yo creo que el modelo se venía replanteando, el modelo residencial se venía planteando desde hace años por la evolución que están teniendo las personas en situación de dependencia. A mí me parece injusto, lo que sí me parece injusto es decir que el modelo ha fallado ahora, cuando el modelo se venía, o hay que repensarlo ahora cuando el modelo se venía repensando hacía mucho tiempo. Entonces yo no asociaría revisión de modelo con lo que hemos tenido, ¿no? Creo que he planteado antes cuáles son los puntos de vista. Nosotros entendemos que había que trabajar más a nivel técnico y ese evidentemente es uno de ellos. El otro es la coordinación, hablamos de la coordinación sociosanitaria y evidentemente la cooperación público-privada, ¿no? Este virus ha afectado a residencias públicas, privadas, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, grandes, pequeñas. Es decir, no ha hecho distinción. ¿Por qué la vamos a hacer nosotros si el virus no lo ha hecho? Es que me parece entrar en un debate. Hay una situación que yo veo ahora, es que parece que todo el mundo quiere que esta crisis le ayude un poco a fortalecer su opinión, ¿no? O que le dé la razón. Todo el mundo dice, ¿veis? Me ha dado la razón la crisis. Pues yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, cuando comparamos cifras con otros países, pues nos damos cuenta que en Suecia ha habido una tasa de mortalidad muy elevada, la ha habido en otros países como Francia o en Finlandia. Es decir, al final, donde más fallecidos ha habido en residencia. Es que ese es un elemento que deberíamos tener. Donde ha habido más coordinación sociosanitaria ha habido menos, donde ha habido más test, pues ha permitido hacer mejor seguimiento y yo creo que esos elementos son los que nos deben ayudar a trazar. Por ejemplo, había casos también que hablaban de que sí que establecían una relación entre los países que habían sacado a las personas positivas de los centros y se las habían llevado o bien a hospitales si la situación lo requería o bien a centros sociosanitarios, pues también parece ser que eso en algún momento había podido ayudar, aunque es verdad que tenemos en España un caso como el de Aragón que planteó eso y sin embargo sus cifras no han sido o han estado en la parte de arriba de fallecimientos, ¿no? Pero yo creo que al final, lo que vuelvo a insistir, la reflexión lo tenemos que hacer sobre lo que tenemos delante. Es verdad que la gente quiere ser atendida pues en su casa. Yo creo que eso es un elemento. Yo siempre lo digo, soy presidente de una patronal de residencias y yo no quiero ir a una residencia hasta que me haga falta, ¿eh? Cuando me haga falta quiero que haya plazas suficientes, que no hay, y a un precio, digamos, asequible, que me pueda permitir, que en muchos casos tampoco es posible, ¿no? Pero yo creo que evidentemente hay que reforzar los servicios en todos los ámbitos que tenemos y adaptarnos a esa realidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha planteado el sector en su mejor voluntad, en la más honesta de hablar, decir y plantear lo que deben ser las situaciones que hemos vivido y cuáles pueden ser las propuestas de futuro. Oye, una cosa que en este caso todos sois o políticos o gerentes de hospitales o profesionales y empresarios, no está la parte trabajadora. Pero se me ocurre, lo hemos comentado al principio y creo que lo ha dicho el presidente de CLECE, que es lo primero que hay que agradecer son a los trabajadores la labor que han hecho. Una de sus quejas es los sueldos. ¿Está capacitada España para subir mediante concursos públicos? ¿Está capacitada España para subir los sueldos de los empleados que están trabajando en residencias? Porque estamos hablando, luego nos van a escuchar los empleados de las residencias, no solamente de CLECE, de muchas, ¿no? Cristóbal, empiezo contigo y después sé que Íñigo estaba de viaje para Valencia, el consejero lo he visto que se movía. Cristóbal, cuéntame, ¿sabes que tus trabajadores, como los de todas las residencias, sobre todo los que pertenecen a concursos públicos, se quejan del tema de los sueldos? ¿Crees que sería necesario hacer una revisión para que se pudieran subir esos sueldos que tanto reclaman los trabajadores? Porque dice, sí, mucho aplauso, José Manuel, mucho hablar de que somos magníficos, pero queremos que se nos suban los
nos reconozca la labor que estamos haciendo. Cuéntanos, Cristóbal. Y es una pregunta complicada para ti como empresario. Bueno, es complicada, pero al mismo tiempo es muy simple. Cuando dicen nuestros trabajadores, José Manuel, no son nuestros trabajadores, son los trabajadores de la residencia que atienden a las personas mayores. Y si ahora una residencia la gestionamos nosotros, pues son trabajadores nuestros, y si el año que viene la gestiona otra empresa, son trabajadores de otra empresa, y si es pública, son trabajadores de lo público, y son de una ONG, pues son de una ONG. Eso es un concepto muy importante. Los trabajadores son de la residencia. Cuando el vicepresidente de gobierno habla de nacionalizar, en cuanto a los trabajadores que quieren nacionalizar, van a ser los mismos, nacionalizados o no nacionalizados, públicos o no públicos, gestión directa o gestión indirecta. Ese concepto es fundamental. Otro concepto fundamental que me propones, José Manuel, es el aplauso. Vamos a ver, nosotros no hemos sentido en CLECE, como te he dicho, hemos estado al frente con 55.000 personas en el riesgo máximo en hospitales, en seguridad, en limpieza, en desinfección, en hospitales de campaña, en hoteles medicalizados. Y nos hemos sentido importantes, nos hemos sentido reconocidos. Incluso el estado de alarma nos ha reconocido la esencialidad. Por primera vez nos han aplaudido, cosa que agradecemos. No ha sido el caso de los trabajadores de las residencias. No ha sido el caso. Han sido más bien vilipendiados. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que la base fundamental de nuestro modelo es social, en mi opinión. El tema de los mayores en este país, la sensibilidad de este país está muy abajo en la lista de sensibilidad. Nos preocupan otras cosas mucho más que nuestros mayores, eso hay que reconocerlo. Y eso empieza pues desde la educación, desde los padres a hijos, desde los nietos, y evidentemente en la COVID, que ha manifestado muchos errores y muchas verdades, se ha visto que las residencias mayores pues no hemos sentido el apoyo, no hemos sentido el reconocimiento de ningún tipo, de ninguna entidad pública más allá de lo global, ¿no? Sin embargo, lo hemos sentido en la limpieza y desinfección de hospitales, que nunca lo habíamos sido visibles. Sin embargo, hemos sido visibles ahora, ¿no? Entonces, que la atención a personas mayores, como he dicho al principio, se base en unos trabajadores con unos salarios que no son dignos, estoy de acuerdo contigo, no son dignos, y se base en su vocación, eso no es de un país serio. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando por la dignificación de los trabajadores, de la residencia, de la ayuda a domicilio. Y eso es fundamental. Cuando digo la dignificación de los salarios y de las condiciones laborales, su formación, su horario, su conciliación. Y eso, vuelvo a repetir, en mi opinión, en la lista de sensibilidades de este país está muy abajo. Fíjate, quiero aprovechar, tal vez alguno de los ponentes que tenemos hoy me figuro que tienen que conocer CLECE, pero yo, Cristóbal, sí que quería felicitarte, y lo digo en serio, no sé si estáis contentos con vuestra campaña, pero tal vez nos sirva hoy de ejemplo para otras entidades. Habéis llevado a cabo una comunicación muy directa, dando visibilidad a vuestros empleados, dando visibilidad a los proyectos que estabais haciendo, corazón y manos y tal. Eso al final, por curiosidad, tal vez estamos hablando que Íñigo no lo conoce, tal vez el consejero tampoco, pero creo que me están entendiendo. O sea, CLECE ha decidido desde el principio dar visibilidad a las acciones que estabais haciendo sociales. Una vez ha pasado esto, ¿estás contento? Te lo digo por curiosidad, porque me ha llamado la atención respecto a otros grupos, llamemos de residencias u otros grupos empresariales. Vosotros habéis hecho una comunicación, desde mi punto de vista, muy buena. Pero cuéntame, la experiencia, ¿qué ha supuesto? La experiencia ha sido fantástica porque no se trataba de visibilizar acciones sociales, se trataba de visibilizar el trabajo real. Nosotros teníamos miles de personas en las UCI de los hospitales que iban con miedo al principio de contagiarse del COVID. Y hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme en formarlos, en dotarlos de EPI, en los biólogos, en decirles cómo se mataba el virus, y han ido cogiendo confianza estando en la trinchera. Entonces, era fundamental reconocer su responsabilidad, porque no estábamos haciendo nada social más allá de los contratos. Nos ha tocado en esta pandemia, nos ha tocado estar en el frente, ¿no? Y el frente era en la UCI con los que tenían COVID, ¿no? Y nosotros pues estamos muy orgullosos de nuestros trabajadores y le hemos reconocido todo lo que hemos hecho, que tú dices, es nuestro reconocimiento a su profesionalidad y a superar sus miedos y hacerlo lo más profesionalmente posible, con toda la prevención de riesgos laborales, con todos los EPI, con toda la formación biológica, con toda la formación científica. Y los humanos somos así, nos gusta
que nos reconozcan nuestra labor, ¿no? Y nuestra política de comunicación ha sido reconocer su labor, que ha sido fantástica. Date cuenta, son datos, ya que estamos hablando de fallecidos. Nosotros tenemos una plantilla de 80.000 y hemos tenido 5 fallecidos por COVID, que además no sabemos si el COVID lo han cogido en el puesto de trabajo o no. En 4 de ellos probablemente no lo han contagiado en el puesto de trabajo. Eso para nosotros es una satisfacción. Perfecto. Vamos, sé que Íñigo y consejero, sé que vais pillado de tiempo. Íñigo, allí, tu labor al frente como vicepresidente de la CED, ¿qué se habla de lo que he comentado hace un momento? ¿Crees que es importante que las administraciones apoyen que los concursos públicos no vayan exclusivamente en muchas ocasiones al precio, sino que valoren otras características de las empresas que van a estos concursos? Es que es muy sencillo, José Manuel. La responsabilidad de los ratios, de las intensidades de apoyo, de las distintas profesionales que cuidan a una persona mayor que está atendida en una residencia, lo marca el Estado, lo marca cada comunidad autónoma. Por tanto, no se puede achacar... Vaya muerto que le pasas a Alberto Reyero, ¿eh? Ahora le toca a él. No, por favor, no, lo digo como, es decir, sobre todo, no por Alberto, sino aquellos políticos, especialmente en el gobierno actual, y lo siento mucho tener que decirlo así, pero es una realidad, que una parte del gobierno, mejor dicho, que ha intentado, insisto, demonizar y decir que el culpable de los muertos, del gran número de muertos, ha sido por culpa de las residencias privadas. Oiga, hay 300.000 plazas concertadas en España, de las cuales la responsabilidad es pública y la gestión, efectivamente, del cumplimiento de esos ratios está en manos de manos privadas, pero comparto completamente lo que decía Cristóbal. Y la responsabilidad, por tanto, es pública. Claro, el coste o la inversión, mejor dicho, unitaria por cada persona atendida en el ámbito privado es de 1.800 euros mensuales. En lo público son 4.000. Oiga, multiplican ustedes 350.000 plazas por la diferencial de 2.200. ¿Cómo vamos a hacer todo público? Es absolutamente inviable. Otra cuestión que estoy completamente de acuerdo, José Manuel, perdóname, y con esto acabo, es la siguiente. Oiga, claro que hay que incrementar una inversión pública, como decía Alberto, en el ámbito, sobre todo en los profesionales. Yo no digo de equiparación de la parte hospitalaria con la parte residencial, no lo sé. Ojalá llegásemos a ese nivel, pero sí que es verdad que el gran problema que hoy tienen las residencias y las empresas que hacen esa labor de tener en el centro del cuidado de las personas, no es otra que poder atraer talento, atraer profesionales, porque los ratios que marca en este momento el ámbito público residencial es y no pueden pagar por encima. Por lo tanto, claro que hay que invertir más públicamente para que haya los profesionales estén más cualificados, más comprometidos, y ese es el único modo. Y por último, y con esto dice que acabo, José Manuel, el abordaje de las soluciones, claro, por supuesto, esta catarsis que hemos vivido tan dramática sí que tiene que hacernos reflexionar para mejorar algunas cuestiones, porque si no aprendemos de esta, entonces apaga y vámonos, y entonces fracasaremos como país. Yo lo que digo es que el abordaje de las soluciones tiene que ser absolutamente transversal. Transversal, no cada uno pensar en lo mío, no, pensemos en cómo, si ponemos en el centro a las personas, lo social, la sanidad, todo lo demás, si no es que, insisto, volveremos a decir yo qué hay de lo mío, y eso es lo que pretendemos en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. José Manuel, como bien sabes, aquí hay patronales, hay sindicatos, hay colegios profesionales, hay asociaciones, hay familias, hay personas, que al final lo que buscamos es, oye, pongamos en común lo que no hace el Parlamento de España, pongamos en común y lo que estemos de acuerdo, elevémoslo para influir y para intentar convencer desde experiencias tan distintas, ¿no? Si ese abordaje no es transversal, si no es intergeneracional, cometeremos los mismos problemas. Y creo que estamos... Se te va la voz. Se te va la voz. Bueno, se ha ido la voz, Íñigo. No te estaba escuchando, pero en todo caso te cuento. Sé que vas camino de Valencia, que has tenido que madrugar. Estás hablando, pero no te escuchamos. Sí, perdón. Es que se ha ido la voz. No, es que justo me ha entrado una llamada, perdonar, lo siento, ¿eh? Nada. Oye, un minuto y te dejamos que te vayas, que sé que vas camino de Valencia y has madrugado. Pero voy a Valencia a trabajar al Campus Diversia, un campus de personas con discapacidad en plena naturaleza, y vamos a estar con el Gobierno de Valencia y con los ayuntamientos. Bueno, pues Íñigo, buen viaje. Muchísimas gracias, porque sé que vas pillado de tiempo. Te voy a despedir. ¿Alguna cosa querías decir?
No, sí, agradecerte a ti, a la Asociación de la Barandilla, la voz que sois, gracias, de verdad. Y también al resto de contertulios, que he visto que el nivel que existe aquí es absolutamente... Vamos, a que esto es capaz de retener y atraerlos. Ha sido un placer, de verdad. Y un abrazo a todos. Te veo en el coche, sigue el camino igual que el consejero, lo vemos en el coche y lo vamos a despedir. Don Alberto Reyero, bueno, Íñigo, un placer y ves con cuidado, no hables por teléfono. Vale, gracias. Un abrazo. Adiós, gracias. Consejero, que lo vemos en el coche, luego eso significa que estás pendiente de una reunión, te vamos a despedir, pero cuéntanos, oye, mira, parezco el abuelo Cebolleta contando aventuras, pero es que yo en La Rioja he contado la historia de mi suegro, estaba en una entidad privada y un cuñado mío trabaja en las residencias públicas, trabaja en una residencia pública y me hablaba de la barbaridad que cuesta más una plaza en una residencia pública que en una residencia privada, que acaba de comentar alguno de los tertulianos. Consejeros, en Madrid tienen residencias privadas, residencias propias de la comunidad. ¿Esto que se ha dicho es así? Cuéntanos un poco, por hacernos una idea, ¿no? Que tengan referencia a los oyentes. Sí, vamos, los datos están ahí. El coste precio-plaza de una plaza, en este caso, por ejemplo, las plazas concertadas que tenemos del acuerdo marco, pues está muy distante del coste precio-plaza que tiene una residencia pública. Yo creo que eso en otras comunidades autónomas, Íñigo, yo creo que se ha referido a datos nacionales. Creo que eso es algo que ocurre en todas las comunidades autónomas. Y yo creo que esa es también una realidad. Yo en absoluto, yo estoy absolutamente a favor de la colaboración público-privada. Yo creo que es positiva en el sector de lo social. Lo importante es que en este caso las administraciones, es verdad que la gestión puede ser privada, pero la responsabilidad es pública. Las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es controlar y inspeccionar a los que prestan ese servicio y sancionar en el caso de que no cumplan con lo que está establecido en los pliegos. Yo creo que en ese sentido las comunidades autónomas tienen una responsabilidad de control y de vigilancia. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues también pensar si es adecuado las cantidades que están pagando, en este caso, por ejemplo, en el acuerdo marco de residencias, que es algo que yo creo que tendremos que reflexionar en el futuro. Yo también me gustaría aprovechar este momento para comentarle a Leocadio acerca del tema de las derivaciones y demás. Yo creo que yo me he hartado de repetir que las derivaciones siempre he entendido que se han hecho con criterios clínicos y además mi máximo respeto acerca de ese tema, porque además yo siempre he dicho es que yo no lo voy a discutir porque es que yo no tengo capacidad para discutir ningún caso concreto lo que pueda ocurrir. Lo que sí yo puse en cuestión es ante una pregunta de los grupos de la oposición qué es lo que pensaba acerca de unos protocolos escritos en los que se decía determinadas cosas. Y yo lo que manifesté es que es lo que aparecía ahí escrito y que era un protocolo en vigor, bueno, pues que me parecía una auténtica barbaridad. Nada más que eso. Creo que a partir de ahí, bueno, pues se monta toda la historia. Yo creo que fue un error evidente el hacer esos protocolos con esas características. Y bueno, pues yo lo manifesté desde el primer momento y lo manifesté después cuando me lo preguntaron. Pero por supuesto, el máximo respeto y estoy convencido que las decisiones acerca de la derivación hospitalaria o no se han tomado de acuerdo a criterios clínicos y además es que es verdad que hay pacientes o hay residentes que incluso una derivación al hospital pues podría ser más negativa que el permanecer en el hospital. Luego otra cosa, también ha sido otro de los grandes problemas, es si la atención en la residencia pues ha sido la más adecuada en determinados momentos, sobre todo. Nosotros lo resumíamos de una manera para que lo entendiera la gente, digamos, el residente o tiene que ir al hospital o el hospital tiene que ir a la residencia cuando alguien tiene un problema y lo que establecían esos protocolos era negar el derecho a la atención pública sanitaria universal a las personas en función de unos criterios de dependencia o de discapacidad y por lo tanto, bueno, pues eso es lo que nos oponíamos. Luego, si eso se llegaron a aplicar o no se llegaron a aplicar, yo creo que eso es algo que a mí no me compete hacer, pero sí que remarcar que el problema era en la existencia de unos protocolos firmados en los que se decían determinadas cosas con los que no estaba de acuerdo en su momento, no lo estoy ahora y no lo estaré nunca. Alberto, antes de despedirte, porque le voy a hacer la misma pregunta luego a Leocadio, tengo unas declaraciones, insisto que no es un programa político que quede claro,
Ni te voto a ti, ni voto a Podemos, pero lo dejo así de claro, ¿vale? Pero el vicepresidente de Gobierno es de Podemos, no tiene nada que ver, y dice, como responsable de asuntos sociales, ha acusado a las residencias privadas de estar en manos de corruptos y fondos buitres. Hablaba de la responsabilidad hacia la Comunidad de Madrid con una frase: lo visto en la residencia de Madrid es un escándalo, sino un crimen. Cuéntame, Alberto, ¿qué te suena estos comentarios? Pues, hombre, es que evidentemente me parece una auténtica barbaridad. Yo creo que ese tipo de declaraciones que en el fondo no dejan de ser ideológicas, partidistas, yo creo que, vamos, estoy en absoluto desacuerdo con eso. En las residencias pues hay directores pues de todo tipo, como en el resto de la sociedad. Yo creo que el demonizar, criminalizar a un determinado... Es que creo que no tiene ningún sentido. Yo creo que... También decir que la criminalización no solo se ha producido, en este caso es grave porque es el ministro de Derechos Sociales, pero también se ha producido por parte de otros grupos políticos que están justo en el otro extremo del espectro político, ¿no? Que yo creo que algo que no podemos hacer, y creo que tenemos que resistirnos a hacer, es echarnos los muertos a la cara. Yo creo que eso, como sociedad, lo que tiene que ocurrir es, tenemos que reflexionar acerca de lo que ha ocurrido, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, y aprender para el futuro. Y a partir de este momento, bueno, pues ser capaces de sacar conclusiones para mejorar y, como decía, aprovechar de considerar esta crisis que es una oportunidad de mejora. Es verdad, lo decía José Manuel, que el modelo de residencias, el cambio de modelo de residencias ya estaba ahí. Simplemente, bueno, pues esto que hemos vivido ahora, pues a lo mejor va a ser un acicate para que no solo estemos pensando en él las personas que nos dedicamos a ello, ya sean empresarios, trabajadores, políticos, sino para que la sociedad en su conjunto entienda que es necesario un cambio de modelo y que aprovechemos ese momento pues para dar ese paso que seguro que nos hubiera llevado años, pues a lo mejor ahora lo vamos a poder hacer más deprisa. Consejero, que ha sido un honor tenerte. Sé que estás ahí pendiente de una reunión, con lo cual te despedimos. Repito, y personalmente, desde la Asociación La Barandilla, todo nuestro apoyo a la gestión que haces habitualmente por el mundo de las personas dependientes y por las personas con discapacidad. Un abrazo, consejero. Muchas gracias y gracias a todos. Despedimos al consejero. Fíjate, si alguien lo ha vivido, y lo he contado al principio del programa, lo he seguido a raíz de que me hablaron de él, fenomenal, es Leocadio Rodríguez. Leocadio, insisto, no es un programa político, pero tú que lo has vivido, ¿te parece que esas declaraciones criminalizando a este colectivo, especialmente al de la Comunidad de Madrid, tienen sentido o, como ha dicho Alberto, no vale la pena ni entrar? Yo creo que no vale ni la pena ni entrar. Es decir, son unas declaraciones que se descalifican por sí solas. Por otra parte, en fin... eso no es política de trazo grueso, es de brocha gorda y es una cosa verdad. Y sobre todo en alguien que, con todos mis respetos, alguna responsabilidad tiene sobre las residencias. Decía el consejero que vivimos en un país cuasi federal, todo eso es cierto, pero aquí se declara un estado de alarma para centralizar todo el proceso de manejo. Digo yo que si se centraliza será para que la administración central tenga algún papel, no para echar el rato. Y por tanto, digo yo que alguna responsabilidad tendrá la Administración Central sobre lo que ha venido ocurriendo. También se ha marchado ya, pero a mí me gustaría hacer una precisión. Los tales borradores no eran más que borradores. Yo no sé si alguien se equivocó y los mandó, pero es que incluso los criterios que en ellos se contemplaban son los mismos criterios que hacen a una persona no elegible para un trasplante o para que entre en un programa de diálisis. No sé por qué causó tanto escándalo. Supongo que alguien tenía interés en sacarlo de contexto, porque si no, no se entiende. Son criterios universalmente aceptados en la toma de decisiones clínicas en pacientes mayores. O sea, no decía nada raro, no decía nada extraño que no se hubiera... En fin, yo creo que también... Eso, y nosotros nos hemos visto, de hecho la Sociedad Española de Medicina Geriátrica hace 15 días sacó un comunicado que decía, por favor, dejen de disparar al pianista, que éramos los geriatras, que nos han puesto ahí en medio. Supongo que alguien estaría interesado en que las tortas se vinieran a nosotros, no vaya a ser que alguien se acordara de las responsabilidades de otros. Oye, hay una frase que me dijo un buen amigo común nuestro, Carlos Moore de Viu, que conoce, psiquiatra, que ha estado también en la Comunidad de Madrid, y él me dijo, mira, José Manuel, hablar
sobre las residencias, hablar de los empresarios de residencias, hablar de los profesionales de residencias. Se puede hablar todo lo que se quiera, pero es que esto ha sido una guerra. Y cuando digo una guerra es que ha sido un caos como si hubiera una guerra. ¿Compartes esa filosofía de Carlos Murdeville? Solo la gente que lo ha vivido, empresarios, personal que trabaja en residencias, personal como nosotros que hemos estado, sabe lo que ha ocurrido allí. Es decir, cuando en una residencia de las con las que nosotros hemos estado colaborando, en una semana, una residencia de 160 personas, fallecen 54 residentes, es que, con perdón, caían como chinches. Y no había manera humana real de intentar pararlo, porque las medidas que uno ponía en marcha eran incapaces de contener eso que estaba ocurriendo. Y eso que ha contado alguien de que, claro que costaba retirar a los fallecidos, porque físicamente los servicios funerarios no daban pie, no tenían capacidad para absorber. Es que aquí ya nos hemos olvidado que hubo días en los que había 1000 muertos. 1000 muertos. O sea, en mi hospital hubo un día que hubo cerca de 70 muertos. Y eso colapsó en el hospital. El sistema se colapsó el servicio de funeraria. Hubo que habilitar zonas que habría que refrigerar, donde esperar a que los servicios funerarios pudieran venir a recoger a los cadáveres, porque nunca en el hospital habían muerto 60 o 70 personas en un solo día. Imagínate en una residencia, que de repente en una semana mueren 52. Es que lo que se ha vivido, yo creo que nadie se lo imagina, y solo los que lo hemos vivido, insisto, desde la trinchera y en primera persona, estamos aterrados con la perspectiva de que vuelva a suceder, que vuelva a repetirse. Decía el señor allí que ese es el debate de público, eso es un falso debate. Lo que ocurre es que hay gente que se encuentra muy cómoda planteando falsos debates, porque de alguna manera eso les evita tener que dedicarse a lo que de verdad hay que debatir. Y yo vuelvo a proponer aquí que desde un punto de vista técnico se haga una evaluación de lo que ha ocurrido, se pongan remedio o se planteen una serie de propuestas sobre cosas ya contrastadas, no sobre disquisiciones teóricas, y que nos pongamos todos manos a la obra, empresarios del sector, personal sanitario, familiares, por supuesto, que nos suele olvidar a todos y son unos de los principales implicados, sindicatos y quien haga falta. Pero por favor, pongámonos en ello. Ya han pasado 2 meses desde el momento más duro y no hemos hecho nada. A la hora de la verdad, no hemos hecho casi nada. Seguimos trabajando como en febrero, como si no hubiera pasado nada. Alguien tendrá la responsabilidad, para eso están los políticos, de decir, oiga, vamos a sentarnos y antes de que llegue octubre, pongámonos por favor a hacer algunas cosas. Y luego lo que decía José María también, que es muy importante, lo ha dicho un poco de pasada, pero que es muy importante, dice, no confundamos la crisis del COVID con la crisis de las residencias. Esto lo único que ha hecho es poner de manifiesto problemas que después del COVID seguirán existiendo. Y por tanto no confundamos el síntoma con la enfermedad. El problema no ha sido el COVID, el problema es cómo estaba estructurada la atención a las personas mayores en general y a las personas mayores con mucha discapacidad en particular. Y ese es el problema que hay que atajar. Perfecto. José María, que sé que también ibas con prisas. José María Toro, presidente de AERTE, Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad. Cuéntame. Bueno, yo lo que quería daros las gracias, creo que el debate ha sido muy interesante, se han planteado los temas más necesarios. Nosotros como reflexión final, y antes de dejaros, que perdonadme, pero tengo que atender a unas personas que han venido aquí a la oficina a verme. A todos os engañamos porque terminábamos a las 12. No, pero simplemente yo creo que efectivamente, como también decía Locadio, lo que no confundamos ahora, nuestro modelo ha ido siempre tendiendo hacia ser más social que sanitario. No vayamos ahora a cambiar esa tendencia, vayamos a buscar sanitarios que además no hay. No demos más esfuerzo a la parte sanitaria, creo que hay que trabajar más la coordinación, nosotros hacer una reflexión también sobre cómo hay que mejorar el modelo y de la mano, todos juntos, codo con codo, como hemos diciendo todo este tiempo, salgamos adelante, saquemos conclusiones técnicas y trabajemos por el futuro de las personas, que es las que tenemos que cuidar y atender. Y nada, quiero agradeceros a todos vuestra participación, a Radio Barandilla por la invitación y me despido que me tengo que marchar, pero ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Un placer, José María. Un abrazo muy fuerte. No os vayáis los dos invitados. Despedimos a José María porque quería, Leocadio, hacerte una pregunta. Ves pensando, porque no sé de dónde lo he sacado y se me olvidó, que en Madrid se necesitarían 2000 enfermeros para atender
o la realidad de las residencias y de los centros, todavía faltan 2.000 enfermeros. Ves pensando, porque no recuerdo dónde lo he leído, pero quería hacerle una pregunta a Cristóbal y así ya vamos despidiendo el programa. Cristóbal, lo hemos comentado, pero es una oportunidad muy buena tener a una entidad como esa, una empresa como es Clece, en estos momentos. Como gran empresa, una de las principales de este país, tenéis muchas actividades, pero ¿no tienes miedo con esta situación económica, una labor que durante tantos años habéis estado luchando por desarrollar uno de los principales grupos empresariales o de las principales empresas en España? En este momento, como presidente, ¿no tienes miedo que esta pandemia se te lleve media empresa por delante? Te hago una pregunta directa, no tenía que ver nada con lo que estamos comentando, por eso he querido hacer una distinción con lo que le voy a decir a José María, pero yo, si fuera presidente de Clece, estaría muy preocupado por esta situación económica, porque a final de cuentas tus 10, 20, 30 residencias, tus 1.000, 2.000 trabajadores, los que sean, en centros de día, teleasistencia, a final de mes tienen que cobrar. Y esta situación económica que se está planteando, ¿tú duermes tranquilo? Te pregunto. ¿Se va la voz? No, ¿me oyes? Ahora, perfecto. No, te decía que con miedo no se puede vivir, el miedo no sirve para nada, nada más que para bloquearte, ¿no? Nosotros nos dedicamos a gestionar, ¿no? Hemos analizado, hemos tenido 6.000 horas a la semana de videoconferencias y nuestro principal objetivo, a José Manuel, era gestionar la pandemia. Gestionar la pandemia es gestionar la pandemia. Nuestra prioridad ha sido proteger a nuestros usuarios y a nuestros trabajadores. No hemos mirado el dinero todavía, porque creemos que es lo que había que hacer. Y hemos hecho una gestión, en mi opinión, la gente del equipo que tenemos, que ya digo, han estado 3.500 personas diariamente en varias reuniones, en todos los frentes de compras, de prevención de riesgos laborales, de nóminas, de biología, de escenas, de robots, bueno, una barbaridad. Hemos hecho una gestión, en mi opinión, muy buena, con el criterio de proteger a nuestros usuarios y trabajadores. Evidentemente, yo tuve consejo hace una semana y al consejo le dije, pues mire, la gestión que hemos hecho ha sido extraordinaria desde el punto de vista social, desde el punto de vista de protección, desde el punto de vista de usuarios, de trabajadores, de la administración pública, de la administración privada, y eso en los resultados no se refleja. Pero eso lo entiende el Consejo de Administración y cualquiera que pase por la calle. Manuel, este año es un año bárbaro. Lo estamos empezando a ver. Ha pasado un poquito el tsunami de la pandemia y ahora viene el tsunami de la economía. Se entiende. Entonces, la conciencia tranquila de la gestión bien hecha y luego los resultados pues sigan recuperando hasta donde sea posible. Nosotros no tenemos miedo ni siquiera de que, ya que sé, de que nacionalicen la residencia, como dice el vicepresidente. Porque no es nuestra responsabilidad. Nosotros, afortunadamente, el 99% de las cosas que pasan en el mundo no dependen de nosotros. De nosotros depende el 1%. Nos dedicamos a ese 1% que ya tenemos bastante, ¿no? Y luego cada uno que opine y cumplimos todas las leyes. Nosotros hemos tenido que leer boletines oficiales del Estado en esta pandemia los sábados por la noche. Cambiaba el escenario por días, por horas, para cumplirlas todas, para las nuestras internas, ¿no? Entonces, estamos... ¿con miedo? ¿Estamos preocupados? No, estamos gestionando, ¿no? Yo sí que te quería hacer una reflexión, no sé si final. Me gustaría dejar claro que las residencias que están formadas por una serie de personas, no solamente trabajadores, sino gestores y directivos y empresas y accionistas y de todo, yo creo que han colaborado enormemente, han contribuido a que incremente la esperanza de vida en este país. Somos uno de los países que tienen mayor esperanza de vida del mundo, de los segundos después de Japón. Algo tendrá que ver las residencias, ¿no? Algo. Yo quiero romper una lanza por eso, quiero ser positivo, ¿no? Evidentemente que han colaborado, ¿no? Yo he hablado casi diariamente con nuestros directores de residencias, con los médicos, con las enfermeras, y he visto cómo lloraban, cómo sufrían, cómo tenían pánico porque entrara el COVID en su residencia, cómo trataban a los ancianos, cómo trataban a los familiares, cómo lo vivían, cómo lo sufrían, cómo se confinaban internamente y dejaban a su familia, a sus hijos fuera y se quedaban allí los días metidos ellos voluntariamente en las residencias. Eso no es para que tengamos miedo, eso no es para que tengamos miedo al futuro, eso es para que estemos orgullosos de lo que hemos sufrido, de lo que hemos vivido y de cómo lo hemos gestionado. Y ya con esto me gustaría lanzar una lanza a favor también
de los que hacemos las cosas con buena voluntad. No digo que las hagamos bien o las hagamos mejor que nadie, pero buena voluntad. Que no metan a todas las empresas, a todos los trabajadores, a todos los sectores en el mismo saco. No somos todos iguales. Unos serán fondos buitres, otros serán corruptos, otros serán, pero no somos todos iguales. Hay que discriminar. Hay que discriminar y dar a cada uno lo suyo. Eso es de justicia. Aquí igualdad para lo peor, a meter esto al mismo saco, las declaraciones que habéis comentado, ¿no? Son fondos buitres, son corruptos, pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? O todo lo hacemos mal o todo lo hacemos bien. No, perdón un momento, es que esto es mucho más complicado o mucho más sencillo. Hay que ir al fondo de la cuestión. ¿Quién cuida a los ancianos? ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué voluntad? ¿Con qué medios? ¿Con qué leyes? ¿Con qué decretos? Y nosotros ahí estamos muy contentos y orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho, de verdad, José. Mira, no te vayas, Cristóbal, porque me gustaría, te voy a comentar que te voy a preguntar, pero es que sí que quiero que el doctor no se me vaya tampoco. Te voy a preguntar por los trabajadores. Como te he comentado al principio, hice este sábado pasado una jornada también y me gustaría como presidente también el sufrimiento de los trabajadores, porque habrá mucha gente que habrá tenido miedo de ir a trabajar, pero lo hablamos. Si te esperas un segundo, ¿no te importa? Y así despido, hablo con el doctor. Leocadio, que no te quiero entretener más, que también os estoy engañando a todos. En algún sitio he leído que faltaban como unos 2.000 enfermeros en la Comunidad de Madrid. Perdóname porque no, en este momento no recuerde de dónde saca esta información. ¿Eso es cierto, Leocadio? ¿Dices para residencias? Sí, para residencias en general, si todavía falta mucho personal sanitario. Tu experiencia. Esto debe ser del Colegio de Enfermería, o porque, quiero decir, en Madrid hay unas 550, 600 residencias. Si le sumamos pisos protegidos, centros para, pues la cosa puede llegar a los 700. 2.000 enfermeras, pues serían 3 enfermeras por residencia, aparte de las que ya hay, lo cual me parece. Pero claro, si ahí añadimos los que se integrarían en la atención primaria, los que se integrarían en los servicios de geriatría, pues probablemente sí alcancemos esa cifra de las 2.000 enfermeras. Pero igual que hacen falta 2.000 enfermeras, pues harían falta pues, auxiliares, fisioterapeutas, por ejemplo, que es una profesión que yo creo que está poco utilizada en las residencias, geriatras, quiero decir que falta mucho personal. El problema es el de siempre. Dice, no hacen falta más recursos. Dice, muy bien. ¿De dónde los sacamos? ¿Quién los pone? ¿Cuánto es? ¿Quién prioriza? Todo este tipo de cosas. ¿Para qué modelo asistencial? Porque una de las cosas que tiene nuestro modelo asistencial, en el caso de las residencias, es que es caro. Hay otros países que tienen modelos que son mucho más eficientes, ¿sí? Y entonces, de ahí es de donde probablemente vendrá este tipo de cálculos. Perfecto. Luego también comentar la importancia de que esa coordinación, yo quiero insistir en eso, la coordinación no supone prelación de nadie frente a nadie, sino cada uno mantiene la actividad en la que uno lo sabe hacer mejor, pero de manera coordinada. Y esa es la clave. Mientras no y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, para proveer cuidados integrales, coordinados y continuados a las personas mayores. Y este es el pivote central. Si no hacemos eso, no hay tío, páseme usted el río. Seguiremos fracasando una y otra vez. Una y otra vez. Me despido, pero sí que hay una cosa. No leo tu currículum porque tenemos que hablar que también es profesor en la Universidad Europea de Madrid. No voy a leer tu currículum, lo he dicho al principio, pero hay una cosa que me llama la atención, que es director del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Fragilidad y Envejecimiento Saludable. ¿Qué es? En 2 minutos, explícanos qué es eso. Muy rápido. La estructura de investigación biomédica más importante que existe en España son los centros de investigación biomédica. Y hay 9. Hay uno que se dedica solo al hígado, el otro a enfermedades cardiovasculares, y hay uno que se inauguró en el 2016, que va dedicado al envejecimiento. Cuando se buscó el título, pues se decidió que fuera Fragilidad y Envejecimiento Saludable, con 2 razones fundamentales. La fragilidad es lo que, si no se ataja, si no se detecta, acaba generando discapacidad y dependencia, y hoy sabemos que lo más eficiente es prevenir la discapacidad, igual que, por ejemplo, para prevenir el infarto de miocardio, es mucho mejor tratar la hipertensión arterial que abrir unidades coronarias. Pues aquí es lo mismo, es decir, en vez de esperar a que la persona esté muy discapacitada, donde ya no hay vuelta atrás, y lo único que podemos hacer es proveerle, decidir si una silla de ruedas o un bastón,
Aquí lo que decimos es, no, trabaje usted antes, porque hoy día sabemos que la discapacidad se puede prevenir. Hablaba Cristóbal del que somos el segundo país en expectativa de vida total, pero somos el número 17 en expectativa de vida libre de discapacidad. Es decir, los españoles viven muchos años, pero muchos de esos años los viven con discapacidad. Y esto es un problema que tendremos que plantearnos, porque yo quiero ser en ese sentido como un sueco o un islandés, que solo el 10% de sus años de vida ganados los pasa con discapacidad. Yo no quiero pasarme de los 15 o 20 años de sobrevida que he conseguido en el último siglo, pasarme de esos 15 o 20, 8, pues fastidiado. Y eso es una cosa que hay que replantearse también. ¿Cómo lo hacemos? Pues te agradezco que me hagas este comentario. Te voy a invitar otro día, si quieres, que será para mí un honor hablar de estos temas. Ahora que tengo a Cristóbal, también lo voy a invitar para preparar otro programa, porque ha dado una clave muy interesante. O sea, como ha dicho Cristóbal, somos los segundos en expectativa de vida, pero sin embargo el número 17, libre de discapacidad. Un detalle muy importante. Querido Leocadio Rodríguez Mañas, ha sido un honor tenerte hoy aquí. Te lo agradezco de corazón. Un placer, gracias a ti. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues vamos con la última pregunta que tengo aquí al presidente de CLECE. Cuéntame, ¿cómo has vivido como presidente esa gestión que me imagino que ha tenido que ser muy dura? Porque claro, con tantos empleados, tienes empleados de todo tipo, como todas las empresas. Pero mucha gente te habrá dicho, si no a ti, a su director de centro, oye, yo es que no quiero ir a trabajar. Porque si, como ha dicho José Manuel al principio de este programa, él iba con miedo cuando venía a la radio, que estábamos Andrés y yo solo todos los días, y sé que habría la radio y que si él y yo veníamos con nuestras mascarillas, veníamos con nuestras precauciones, dentro íbamos a estar solos. Pero claro, tus empleados, yo creo que más de uno habrá dicho a mí, yo no voy a trabajar. O yo tengo mucho miedo, porque claro, somos personas todos. ¿Cómo se vive desde una empresa como la tuya tan grande? Porque seguro que esto te lo habrá dicho más de un director, ¿no? Decir, oye, mira, es que tenemos empleados que tienen miedo. ¿Qué hacemos? Nosotros, José Manuel, diariamente hemos puesto todo tipo de ratios para analizar cada puesto de trabajo y cada situación de cada persona, lógicamente, ¿no? Porque el problema ya no es que una persona no venga a trabajar, sino que hay que sustituirla, ¿no? Y en esta pandemia la situación ha sido un tema enormemente grave, ¿no? De todas formas, no hacía falta que los trabajadores llamaran para decir que no voy a trabajar. En el estado de alarma se ha puesto una serie de mecanismos de manera que tú solamente con llamar a tu centro de atención primaria y decir que tienes los síntomas te daban de baja. ¿Ah, sí? Eso quiere decir que todo el que tuviera miedo o el que tuviera síntomas o el que creía que tenía síntomas o el que le apeteciera no salir de casa por cualquier motivo, pues lo tenía muy fácil, ¿no? ¿Eso a qué ha conducido? ¿No? Que no estoy criticando, ¿no? Porque el miedo es libre, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, lo hemos entendido perfectamente, pero nosotros lo que nos dedicamos no es a gestionar el miedo, como te he dicho antes, sino a gestionar la empresa, a gestionar los servicios. Nosotros hemos llegado a tener en una parte importante de esta pandemia 10.000 personas de baja. 10.000 personas. 10.000 personas de baja. Que te digo que el problema no es que estén de baja, que ya es bastante problema, sino que había que sustituirlas. Y entonces, pues como tú has dicho antes, no había enfermera, o en Madrid no hay enfermera, o en España para sustituir, imagínate sustituir personas formadas de enfermería, de médicos, de desinfección, de seguridad, que manejaran el SENE, que manejaran el nebulizador, que pusieran a funcionar el ozono o cualquier tipo de las 20.000 millones de actividades que tenemos, ¿no? Entonces, resumiendo tu pregunta, pues nosotros lo hemos gestionado y lo hemos vivido de la manera de que hay una serie de personas que se han contagiado, muy poquitas, afortunadamente, otras que se han contagiado de miedo, que se entiende, pero lo que te puedo decir yo es que los que no han tenido eso se han portado fantásticamente y han dado el 200% de lo que deberían de dar, con lo cual han compensado a los que se han dado de baja por enfermedad, por miedo o por sintomatología, ¿no? Y han sido, pues como te he dicho antes, han sido esenciales y se han sentido reconocidos, ¿no? A nosotros en los hospitales, que estamos de todos los hospitales de España, nos han tratado al servicio de limpieza y desinfección, José Manuel, como a los médicos y como a las enfermeras. Nos daban los mismos EPI cuando no había EPI para todos. Nos aplaudían igual, nos trataban igual. Exactamente igual, ¿me entiendes? Y eso es un reconocimiento de que somos esenciales, de que nos hemos sentido reconocidos y de una cosa muy importante, José Manuel, que ha quedado claro en esta pandemia más que nunca, que somos públicos. Que
una limpiadora en Ramón y Cajal no es de CLECE, como te he dicho yo antes, ni de nadie, es del Hospital Ramón y Cajal. Y otra cosa, que el Hospital Ramón y Cajal decida, y no es nuestro problema, o no es nuestra decisión, decida que el servicio de limpieza y desinfección lo hace por gestión directa o por gestión indirecta. Si lo hace por gestión directa, pues tiene que contratar y hacer una posición y contratar a funcionarios. Y si lo hace por gestión indirecta, saca un pliego y lo va dando a determinadas empresas. Pero ¿quién hace el pliego? ¿Quién hace la responsabilidad? ¿Quién pone el precio? ¿Quién pone el número de trabajadores? ¿Quién pone el número de horas? ¿Quién sanciona? ¿Quién elige a la empresa? El Hospital Ramón y Cajal. Entonces se ha visto claramente en esta pandemia que somos esenciales y nos lo han reconocido, y que somos públicos y nos lo han reconocido. Lo que no son públicos somos las empresas, que vamos cambiando. Pero los trabajadores, que son los que limpian, a mí me hacen gracia en muchos políticos de esto de la nueva política, cuando dice que las empresas ponen sus garras en la ayuda a domicilio, en la limpieza. Vamos a una cosa. Si los trabajadores de Ramón y Cajal trabajan y CLECE es la que gestiona, bien, eso tienen garras, ¿no? Y si los trabajadores de Ramón y Cajal los gestiona una ONG, ¿ya se les va a las garras o son los mismos trabajadores? Sí. O si son funcionarios, ¿tienen otras garras distintas o se las liman? Sí, Por favor, no se puede mentir de esa manera y distorsionar los discursos, ni siquiera por ideología ni por política. Hay que ser un poquito sensatos, que estamos hablando de personas que salvan vidas y que se juegan la suya, ¿no? Pues con esto nos vamos. Cristóbal Valderas, ha sido un placer tenerte aquí. Te he aguantado al final porque, como he visto que estabas en el despacho, era una ventaja, que los otros compañeros iban con el coche. Bueno, te voy a invitar, nos organizamos, pero me ha encantado lo que ha dicho Leocadio Rodríguez, lo que ha comentado al final, de que somos el número 17 libre de discapacidad y hay que pensar en vivir más años y mejor. Te voy a preparar y te voy a mandar un correo para otro día invitarte con otros compañeros como hoy a otro programa diferente. Cristóbal, lo mejor para CLECE, gracias por estar esta hora y media aquí con nosotros. Un placer y encantado, pues a tu disposición, a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte. Pues nada, queridos oyentes, espero que les haya gustado este programa. Tratábamos de dar visibilidad a este sector tan complicado como es el de las residencias y que tanto ha sufrido. Creo que hemos tenido unos invitados de lujo y espero que hayan disfrutado como hemos disfrutado nosotros. Muchísimas gracias y un placer. Hasta la semana que viene.